tardes tengan todas y todos ustedes. La 65ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a esta importante presentación de la iniciativa de ley que reforma los artículos 25 y 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Este evento que preside el senador por el Estado de Sonora, Arturo Burns-Griffith, integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, en este recinto que son las salas de reunión 2 y 3 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado mexicano. Para esta importante presentación contamos con la presencia de nuestro anfitrión, el senador por el Estado de Sonora, Arturo Burns-Griffith, integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. Del mismo modo, contamos con la presencia de Manuel Lira, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Del mismo modo, contamos con la presencia de la secretaria de la Comisión de Cultura del Senado de la República, la senadora Guadalupe Covarrubias. A su vez, contamos con la presencia esta tarde del presidente de la Comisión de Turismo del Senado de la República, el senador Antonio García Conejo. Del mismo modo, contamos con la presencia de Germán González Bernal, presidente de Canirac. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de Canaco, Ciudad de México. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestro anfitrión, el senador por el Estado de Sonora, Arturo Burns-Griffith. Buenos días y buenas tardes, todos y todas sean bienvenidos. El intento de analizar esta iniciativa de ley de reforma de los artículos 25 y 28 del impuesto sobre la renta con respecto a la deducibilidad en el sector restaurantero. Les decía pues que un tema álgido para este país es el de la deducibilidad de los, me voy a sentar, deducibilidad de las facturas a los consumidores en los restaurantes, que es una industria muy importante para nuestro país, la cual genera infinidad de empleos, particularmente a mujeres y a los jóvenes. Consciente de la importancia que representa el sector, que brinda beneficios y que aporta una cantidad importante a cada uno de los estados. Es la importancia de atender y escuchar las necesidades para poder coadyuvar el crecimiento y fortalecimiento de este sector empresarial y emprendedor conformado tanto por hombres y mujeres, o mujeres y hombres que ponen en alto nuestras tradiciones por medio de nuestra cocina. Nuestra cocina es importantísima. Hacer resaltar en cada región pues las bondades de esto. Agradezco a mi amigo y paisano Manuel Lira por tener a bien tocar a mi puerta, donde en conjunto se trabajó en esta iniciativa que beneficia a la industria restaurantera, donde se deja ver que no nada más el servicio gastronómico que prestan, sino también la cadena de valor que fortalecen a la generación de empleo de los jóvenes, a fomentar el turismo, además de que
es un sector muy importante para el consumo de los productos primarios que todos en el país producimos. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Germán, Manuel, adelante con los temas, con los datos duros de los temas que nos aquejan a este país. Y pues gracias a todos por acompañarnos. Desde luego que agradecemos el mensaje de bienvenida a cargo de nuestro anfitrión, el integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, el senador por el Estado de Sonora, Arturo Burns-Griffith. Desde luego le brindamos la más cordial bienvenida al senador Nabor Rojas del Estado de Hidalgo y también al senador Adolfo Gómez Hernández del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadores. A continuación, escuchamos el mensaje del señor Manuel Lira, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Muchas gracias, senador, por recibirnos, por su anfitrionía. Gracias por escuchar un clamor de una industria restaurantera que ha venido consolidándose principalmente después de la pandemia, después de haber pasado por momentos muy difíciles. Agradezco la presencia de los senadores aquí presentes, de la senadora Guadalupe Covarrubias, del senador Antonio García, senadores que ahorita les ponemos una silla, por cierto, Nabor, nuestro amigo José Jesús Rodríguez, gracias por su presencia, Canaco presente en este evento. Y bueno, a manera de enlace, ¿no?, que nos ha tocado de alguna manera trabajar de la mano con nuestro senador por Sonora, quien en ese interés de poder escuchar la situación por la que estamos pasando los distintos sectores productivos del país, hemos estado dialogando por un lapso de algunos meses en el sentido de que el tema de deducibilidad pudiera ser un incentivo importante para el desarrollo de esta industria, de manera de que ahorita nuestro presidente nacional, Germán González, nos apoye con los datos duros de esta industria en una presentación ya más detallada. La industria restaurantera en México, y a manera de sensibilizar un poquito a nuestros amigos senadores, da empleo directo a más de 2 millones de personas. La mayor parte de la gente que participa en esta actividad son mujeres, buena parte de ellos, también de ellas, son los pilares en casa. Durante la pandemia, ustedes saben, estuvimos cerrados por un lapso aproximado de 5 meses. Paralelamente a esta cerrazón en la cual nos vimos severamente afectados, seguramente nuestros compañeros presidentes de otras delegaciones aquí compartirán conmigo este sentir. La legislatura federal anterior graba con ISR IVA a la única ventana de venta o comercialización que teníamos nosotros, que era las aplicaciones de reparto o delivery, ¿no? Esto de alguna manera vino a dar un fuerte golpe a nuestra actividad. Tuvimos que cerrar mucho tiempo, se perdieron muchas fuentes de empleo, pero bueno, afortunadamente estamos ya en un proceso de recuperación y esta iniciativa, que sería prácticamente el poder deducir de los impuestos los contribuyentes a los comensales, a gente que nos visita a través de las comidas de negocios, pues sería oxígeno para esta actividad, ¿no? Hay ahorita, y eso se los comento, senadores, hay ahorita las herramientas tecnológicas que no se tenían hace algunos años para que no se abuse de esta iniciativa. La iniciativa plantea una deducibilidad del 50% el primer año y un 10% de manera gradual hasta que llegue al 100% en 5 años. Insisto en que las herramientas tecnológicas, el timbrado de las facturas, el pago de tarjeta, etcétera,
va a evitar que se pueda abusar en buena medida de esta iniciativa de ley. Actualmente las empresas pueden deducir únicamente un 8.5% de los gastos de comidas en restaurantes y tiene que ser 50 kilómetros a la redonda. Un radio de 50 kilómetros, perdón, a partir de 50 kilómetros. Esto no impacta en las economías locales, no impacta en que las empresas tengan un consumo local y pues bueno, con esta creación, con esta iniciativa, habría de alguna manera un contrapeso en materia fiscal a través del pago de IVA, a través del pago del ISR de las empresas, a través de la creación y generación de más empleos, el pago de las cuotas al seguro social, etcétera, ¿no? Creemos que hay mucho porque sí, dado los tiempos actuales por los que estamos pasando, y pues bueno, esperemos que después de la presentación de nuestro presidente se aclaren las posibles dudas que se pudieran tener al respecto. Va a ser muy importante que nos escuchen, que escuchen el clamor de una industria que genera millones de empleos en México y que de alguna manera está en un proceso de recuperación después de una contingencia sanitaria la más pesada que hemos tenido en los últimos 100 años. Muchas gracias a todos. Desde luego que agradecemos la activa participación de Manuel Lira, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Es momento de escuchar ahora a Germán González Bernal, presidente de Canirac. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí, Manuel. Gracias por hacer esto posible, senador. Gracias por invitarnos a su casa aquí a platicar sobre este tema, senadores, colegas de la industria. Muchísimas gracias a todos mis amigos restauranteros. La presentación la vamos a ver aquí a continuación. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que venimos a proponer a través de la iniciativa del senador? Bueno, aumentar la deducibilidad de impuestos. Hoy, ya lo dijo Manuel, tú vas a un restaurante, llevas un cliente, hablas de negocio, platicas de los pormenores del trato que le estás proponiendo. Cuando pagas la cuenta, solo 8 pesos con 50 centavos de cada 100 es deducible. No si con la pluma que llevas ese 100% deducible, el folder, la silla, todo lo que compras en una oficina, todo lo que compras en un negocio es 100% deducible con ciertas reglas. Los restaurantes no lo son. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Pues que se rehaga esa... antes no era así, vamos a hablar de los antecedentes, pero básicamente hoy no tenemos deducibilidad para los consumos en restaurantes. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Aumentar esa deducibilidad al 50% y después hacerla paulatina en los siguientes años. ¿Qué vamos a lograr con esto? Estas son las medidas estos son los frutos de esta deducibilidad. Se van a crear empleos directos e indirectos, ya lo dijo Manuel, empleamos más de 2 millones de personas en la industria. ¿Qué va a pasar? Se van a formalizar muchos negocios. Hoy tuvimos una reunión con el INEGI en la mañana, nos hacen un reporte cada 6 meses, cada año, que se llama Conociendo la Industria. Y la sorpresa es que la informalidad en nuestro sector, en la preparación y de alimentos y bebidas, no va a la baja. El promedio nacional son 55%. El promedio hoy de nuestra industria es el 78% de los establecimientos. Y lo más triste es que el 83% de las personas empleadas en esta industria no tiene servicios de seguridad social, no tiene acceso a la seguridad social. Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues con esto se van a formalizar muchos negocios y se van a formalizar muchos empleos, ¿no? Fortalecimiento de los sectores secundarios y terciarios. Ustedes saben que en una mesa es una cadena que va de los mares, del campo, hasta la mesa. No, lo que servimos en un restaurante viene con una cadena, le compramos, ahora lo vamos a platicar, pero nosotros le compramos al 80% de las ramas industriales del país. Un restaurante consume electricidad, internet, pero focos, mesas, sillas, tiene muchísimas ramas que le compramos. Entonces esto va a fortalecer todos los sectores secundarios y terciarios. Y por supuesto algo muy importante que nos interesa, que se va a bancarizar
los establecimientos en el país. Podemos lograr que la gente, ¿por qué? Porque la propuesta que estamos presentando es que el pago que se haga en un restaurante se haga con medios electrónicos para que sea deducible. Esa va a ser una condición necesaria para que esto suceda. Adelante, por favor. Un poco hablando de la importancia de la industria restaurantera, 674,000 unidades económicas. 96 de cada 100 restaurantes es una empresa de 1 a 10 micronegocios, es un micronegocio. No pensemos en las grandes empresas en el país, pensemos que el 96% de las empresas son pequeñas. Tenemos que el 12.2% de todos los negocios, de 100 negocios que hay en el país, 12.2 son restaurantes, son temas de alimentos. Y además, pues tenemos que el 60%, la que sigue por favor, el 60% de la industria son mujeres. O sea, de cada 100 empleos, a diferencia en el país, de cada 100 empleos, 60 son hombres y 40 son mujeres. En esta industria, el 60% son mujeres y 40% son hombres. Y 1 de cada 5 empleos nuevos de un joven se hace en este sector. Entonces, imagínense la importancia que tiene formalizar y tener una industria fuerte y sana. Adelante, por favor. Sí, para aquí mejor. Sí, no, ya puse nervioso más de uno. Los restaurantes tienen un impacto positivo en otras actividades porque utilizan insumos nacionales. 85.3% de lo que compra un restaurante es nacional, o sea, no lo importamos. Solo el 17%, menos del 17% es importado. De acuerdo al INEGI, ese 72% que se elabora de esta matriz es para elaborar alimentos y bebidas, ¿no? De esas también le compramos a 272 clases de actividad que representan el 33% de la actividad económica. Y generamos el 1.4% del PIB nacional. Adelante, por favor. Nuestra cadena de valor, como lo comentaba, 85.3 de los insumos son nacionales, vienen del campo, de los mares, vienen de la industria nacional. Nuestra industria compra insumos a 278 clases y pues somos un generador de cadena de valor. Adelante, por favor. ¿Qué compramos? Le compramos ganado y aves animales comestibles 6%, tortillas de maíz y molienda nixtamal 8%, derivados y lácteos, por dar unos ejemplos, ¿no? Tenemos una gran cadena de valor, tenemos básicamente 80% de las ramas industriales en el país le compramos. Adelante. De los gastos, este dato es muy importante. Un hogar en México, de los gastos que tiene disponibles, lo destina en 19.7% a restaurantes. O sea, somos una industria que está muy cerca de la gente, que participa, digamos, en la vida cotidiana. Estamos en las celebraciones, estamos cuando nos enamoramos, estamos cuando hacemos negocios, estamos cuando tenemos una fiesta, estamos cuando celebramos algo. Entonces, es una industria que está muy cerca de las familias, muy cerca de los mexicanos. Adelante, por favor. Y bueno, vamos a hablar del impacto turístico, senador Antonio. Somos el 15.3 del PIB turístico. O sea, hoy de un turista que entra al país, un turista que viaja nacional, el 15% de su gasto lo hace en alimentos y bebidas. Entonces es muy importante, somos parte de la industria turística nacional. Y no solo eso, hoy un extranjero, una persona que decide viajar a algún lugar, normalmente el 25% de la ponderación del viaje la hace de acuerdo al destino donde vas a comer rico. Si vas a Sonora y vas a comer rico, es más seguro que vayas. Si vas a ir a algún otro destino, por supuesto que esa es una decisión. Entonces nosotros, la gastronomía, los restaurantes, somos muy importantes en la cadena de turismo. Y bueno, aportamos 549,719 empleos entre la industria hotelera y la restaurantera. Adelante, por favor. Regresando a nuestra propuesta de deducibilidad en el consumo de restaurantes, el 50% es lo que proponemos. Hoy estamos en 8.5, regresarlo al 50%. Ya estuvimos ahí y es algo que queremos platicar, pero quiero dar un poco de los antecedentes. En los últimos años se han modificado de manera sustancial las disposiciones fiscales en materia de deducción. Para 1989 no había restricciones. Antes del 89, el 100% del gasto que hacías en un restaurante era deducible. Entre 1990 y 2001
decidieron que no se podía hacer nada deducible, se eliminó. Para el 2002 se autorizó de nuevo la deducción al 50%. Y todos dirán, ¿y por qué el 50% es el número? Ahorita lo vamos a explicar por qué. Del 2003 al 2006 se redujo y se decidió que solo el 25% de los consumos eran deducibles. Para el 2007 se volvió a reducir a la mitad, al 12.5%, y actualmente es el 8.5%. Para el año 2000, y este es un dato también, voy a explicar la relación. Para el año 2000, una de las primeras veces que hicimos un estudio en la Cámara, la gente que iba a un restaurante y hacía pago, solo el 33% de los pagos se hacían con medios electrónicos, es decir, con una tarjeta de crédito, en el año 2000. Hoy representa más del 75%. Entonces, ha habido un cambio tecnológico, ha habido un cambio de hábitos, ha habido muchísima transformación en eso, y es algo que está muy relacionado en los motivos. ¿Por qué es que se eliminó la reducción en algún momento? Pues porque había, por la falta de tecnologías que había en el país y medios electrónicos, la autoridad fiscal tenía la percepción de que muchos restaurantes otorgaban facturas o comprobantes de consumo sin que se sucediera ese evento o sin que fuera el destino principal un negocio, sino ibas con la familia, llegabas a tu familia el fin de semana, pedías una nota, le cambiabas la fecha y lo metías deducible. Entonces hubo abusos, sin duda, pero ¿cuál es la diferencia en los tiempos hoy? Que la tecnología te permite hoy saber cuándo se hizo el consumo, quién lo hizo el consumo, y sobre todo que se están ya el timbrado, en la expedición de los comprobantes fiscales digitales, pues te permite saber exactamente en qué momento se hizo el consumo y la hora y el día. Entonces, hoy con la tecnología, las capacidades de verificación que tiene la Secretaría de Hacienda a través del SAT, perfectamente puede hacer los cruces de información para saber si esto es un gasto conforme a lo que debe ser. Y me voy a meter un poco en la comparación. ¿Qué pasa con nuestros socios comerciales? O sea, ¿por qué de repente vemos tantas marcas extranjeras en México y no vemos tantas marcas mexicanas en el extranjero? Pues tiene que ver con esto. O sea, las empresas crecemos y las empresas tienen que ver mucho con la fortaleza que tiene por sus ingresos y la capacidad de crecimiento. Esta medida ha hecho que en otros países pues tengan muchas más posibilidades de crecimiento. En Estados Unidos, fíjense, en estos últimos 2 años con el tema de la pandemia, y me voy a remitir un poco al dato del INEGI de esta mañana, la industria restaurantera en el 2020 decreció 50%, comparado con el PIB del país, que solo decreció 8.5%. Entonces, y la recuperación del PIB restaurantero todavía no alcanza los niveles de los 2019. A pesar de que se ven restaurantes con mucha vida y las terrazas y se ve gente y tal, hoy la industria restaurantera todavía no es del mismo tamaño que lo que fue en el 2019. Y estamos hablando en empleos, estamos hablando en número de unidades, estamos hablando en transacciones, en volumen de negocios. Hasta bien entrado el 2024 vamos a recuperar ese mismo tamaño. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos decidió que los consumos en restaurantes para apoyar esta industria iban a ser 100% deducibles. Esos 2 años de transición ya terminaron. Hoy se regresa a la ley en Estados Unidos fiscal y solo es deducible el 50%. Lo mismo es con nuestro socio comercial en Canadá. Hoy tenemos una situación desfavorable en cuanto al tratamiento fiscal que reciben los restaurantes contra nuestros socios comerciales contra los que competimos. Adelante, por favor. ¿Cuáles van a ser, y repito, los beneficios de la aprobación? Una mejor fiscalización, vamos a reactivar la economía y seguramente vamos a generar empleo. Básicamente, ¿por qué decimos esto? Tenemos un estudio hecho que hicimos en el tiempo con el ITAM, lo actualizamos, lo hemos venido haciendo con muestreos y con mucho gusto le vamos a dar una presentada ahorita de los fundamentales de cómo llegamos a estas conclusiones. Nos va a hacer favor de presentarnos nuestro colega Óscar Hernández. Muchísimas gracias.
Desde luego que agradecemos esta importante presentación a cargo de Germán González Bernal, presidente de Canirac Nacional. Como ya lo mencionaba, escuchamos ahora al señor Oscar. Hola, ¿qué tal? Perdón, nada más el ajuste para ir viendo lo que van viendo ustedes también. Lo que comentaba Germán es importante porque una de las razones o restricciones que ha tenido la discusión sobre la deducibilidad tiene que ver con el impacto que podría tener en la política fiscal y en los ingresos del impuesto sobre la renta al poder aplicar esta medida. Y lo que se hizo es que desde el año 2007, hace ya 25 años, se hizo un estudio en compañía del Centro de Economía Aplicada y Políticas Públicas del ITAM para ver cuál era la proporción en la que impactaba el implementar este tipo de medidas de la deducibilidad para el gasto en consumo de restaurantes y cuál también podía ser el efecto positivo que era la generación de empleos y crecimiento de la economía. Esta es la parte de los antecedentes que ya mencionaron, que ya Germán mencionó, cómo ha venido evolucionando el tema desde la no aplicación o la no existencia de esta medida hasta los casos en 2002 cuando llegó al 50%, después cuando tuvo una reducción hacia el 25%, después también en el 25% en 2007 y en 2022, que es el caso actual, del 8.5%. La que sigue, por favor. Lo que se hizo en el estudio en aquel año, en 2007, por este Centro de Economía Aplicada, fue revisar cuáles eran los números y cuál era, para decirlo en términos económicos, cuál era la elasticidad sobre la demanda y cuál era el efecto sobre la recaudación fiscal. Lo que hicimos apenas el año pasado fue actualizar ese estudio, insisto, solamente es una actualización del estudio, no es nuevamente un estudio de campo, tienen algunos ajustes, los números que les vamos a presentar, pero están tomados bajo la misma metodología. Lo que se hizo es solamente sacar un muestreo respecto a los datos ciertos, y los datos ciertos tienen que ver con las empresas que reportan este tipo de gastos. Y estas empresas en México, las únicas que lo hacen, son las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, quiero dejarlo muy claro porque el número que vamos a ver solamente se refiere al esquema de formalización más estricto que tenemos actualmente en el país. No estamos hablando del gran universo, estamos hablando únicamente del aspecto más formal, ¿no? Y al final les voy a decir cuál es la conclusión que tenemos dados estos datos, ¿no? Se recabó la información disponible de las empresas que aportan su información en la Bolsa Mexicana de Valores, se hizo la comparación y se compaginó con información actual. Y después los precios, se hizo una actualización de precios promedios conforme al índice de precios de cuentas en el subsector de servicios de preparación de alimentos y bebidas a enero de 2022. Así es como se catalogan y así es como están catalogados los sectores industriales que reportan ante la Bolsa Mexicana de Valores: transformación, comercio, comunicaciones y transporte, varios, construcción, servicios y extractivas. Estos fueron los ingresos que reportaron en 2022, es decir, estos son los datos de 2021. De aquí se sacaron cuáles eran los costos operativos y, a su vez, cuáles eran los gastos operativos que reportaban cada uno. Aquí pueden ver cuáles son los números. El que sigue. Y de ahí hicimos la simulación
para ver qué es lo que pasaría a la hora de aplicar esta medida de deducibilidad. Para llegar a los datos de consumo en alimentos y bebidas, se tomaron 3 variables. Una encuesta con información que recopiló la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC. Otra parte con la información de la Bolsa Mexicana de Valores que ya les mostré. Y otra parte se hizo con un muestreo, se hicieron encuestas entre exalumnos de aquel entonces del ITAM que tenían posiciones directivas dentro de estas empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores para saber cuánto era lo que cada una de las empresas consumía en alimentos y en bebidas. Y de ahí se sacaron unos valores que no están en esta presentación, pero que se los voy a compartir. Ahorita se la... Me voy a regresar al estudio y ahorita les doy los datos. En la simulación que se hizo, lo que hicimos fue ver cuál era el consumo relevante. O sea, lo que queríamos era obtener el dato de cuál era el consumo total de lo que se consumía en restaurantes. Se hicieron las encuestas por parte de CANIRAC, se cruzó la información con lo que reportaba la Bolsa Mexicana de Valores y se llegó a la información de que en 2007 el gasto que se destinaba representaba el 0.13% de la suma de estas industrias. Toda la industria reportó el 0.13% de sus gastos operativos solamente en gastos en restaurantes. Después se hizo la actualización al año 2022 y los resultados arrojaron una diferencia en donde había bajado esa proporción ya les di un dato equivocado. En 2007 el dato era el 0.96% y en 2022 el dato que se estaba reportando era el 0.13%. O sea, había una variación a la baja del 8% el que se dejó de destinar o el que se dejó de invertir por parte de las empresas en alimentos y bebidas. A la hora que hacemos el cálculo contra lo que reportaron como pagos de ISR, llegamos a esta tabla. El día de hoy tenemos una deducibilidad del 8.5%. Ahí no tendríamos ninguna variación. Si hiciéramos un ajuste o aplicáramos la iniciativa que estamos promoviendo a un 50%, aquí arriba vienen los títulos de cada una de las industrias. En transformación, más o menos por lo que reportaron ante la Bolsa Mexicana de Valores, dejarían de reportar un 0.43%. Comercio el 0.85%, comunicaciones el 0.454%, varios el 0.40%, construcción 0.19%, servicios el 0.13% y en la rama extractiva solamente es el 0.17% lo que se dejaría de reportar. ¿Cuál es la conclusión? Que si hiciéramos la aplicación del 50% que se está proponiendo en deducibilidad, el promedio de lo que se dejaría de reportar como ISR es menos del 1%. El promedio es un
0.55% es lo que se dejaría de recaudar por impuestos sobre la renta de lo que estaban reportando las empresas en la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos hablando al menos del 1%, que cuando lo traducimos a los números puede ser, no, tampoco es tan pequeño, pero los quiero regresar a la primera parte de la presentación. Este muestreo se hizo con el sector más formal de toda la industria. O sea, los que reportan todo, los que están fiscalizados por todos lados. O sea, los que no pueden tener evasión, los que los puede sancionar la Bolsa Mexicana de Valores, los que no pueden evadir impuestos, o sea, los que tienen toda su contabilidad en orden. Este impacto que estamos viendo de menos del 1%, a la hora que la comparamos contra todo el universo de la industria, se va a un 0.32% económico. Esa es una proyección contra los datos de informalidad. Los datos de informalidad únicamente están proyectados, no están aterrizados porque son informales. Entonces solamente existe una proyección de estos datos. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que el impacto sobre la recaudación no es comparable contra los efectos positivos que tiene el implementar la medida del 50%. Como lo mencionaba ya Germán previamente, los números en la generación de empleos y el impacto que tienen sobre la economía, la industria y la cadena de valor, el sector restaurantero, tiene un impacto al menos del doble de lo que se recauda o se dejaría de recaudar de este 0.30% que estamos proyectando en el impuesto sobre la renta. Es una medida que siempre ha generado mucho ruido porque dicen es que vamos a dejar de recaudar. Sí, solamente vemos el efecto, ¿no?, de la recaudación. Sí tendría ahí un efecto negativo que es relativamente menor contra el impacto positivo que eso generaría, que es mayor empleo, que es muchísimo mayor y que reactivaría la economía. Entonces, bueno, esos son los números, así es como llegamos y así es como calculamos el impacto. Desde luego que agradecemos a Óscar Hernández, asesor de Canirac, por esta ponencia. Y de este modo, señoras y señores, es como damos paso con nuestra sesión de preguntas y respuestas. Solicitamos a todas y todos ustedes sean tan amables de alzar su mano para que nuestra compañera de logística les entregue el micrófono y puedan realizar su pregunta o cuestionamiento a nuestros expertos y ponentes de esta tarde. Pues nosotros quisiéramos saber qué opinan los senadores al respecto, qué les pareció la presentación, qué tipo de comentarios nos pueden de alguna manera compartir. Y si tienen alguna duda, por supuesto, yo creo que es el momento, aquí están los expertos, en el caso de que se tenga. Claro que sí, adelante. Pues algo muy breve, pero pues creo que muy efectivo. Buenas tardes a todos y a todas. Pues creo que esta iniciativa tiene mucho que aprovecharse, porque pues en México necesitamos que esta industria, que yo creo que todos los mexicanos vamos a un pequeño, mediano o grande restaurante. Siempre vamos, la verdad. Es necesario que esta deducibilidad que está proponiendo en esta iniciativa nuestro compañero senador Burs se apruebe. Y nosotros vamos a ayudar con los compañeros para que esta se apruebe. Y me da mucho gusto también que aquí, en lo que nos están generando más de 2 millones de empleos directos, haya 60 mujeres por cada 100. Entonces, ya se pasaron hasta la igualdad de género. La verdad que bueno, porque eso es importante. Y también que hay jóvenes que también están trabajando ahí. Y yo sé que muchos jóvenes de ellos estudian y trabajan. Están trabajando ahí en la industria. Yo pregunto, yo soy muy preguntona, en los taxis, en los Uber, en los restaurantes, en donde pueda,
pregunto a los jóvenes que si están trabajando y si están estudiando, y la mayoría me dice que sí. Entonces sí ayuda bastante, ¿sí? esta industria para tanto las mujeres como para los hombres y los jóvenes, que son los que nos preocupan bastante. Entonces, esta industria es, como dice aquí, me gusta mucho, dice, una industria de gente para la gente. Entonces, aprobada por nosotros. La verdad, vamos a apoyar para que nuestros compañeros y compañeras la aprueben. Gracias. Además, quiero dar la bienvenida al diputado Manuel Valdenebro, diputado federal, también un aliado en esta iniciativa. Bienvenido, diputado. Sí, muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer a la invitación que me hizo mi querido colega y amigo Arturo Burs, a quien aprecio mucho y con quien hemos estado trabajando juntos en las diferentes gestiones y mantenemos una muy buena relación. Felicitarte por esa iniciativa, mi querido Arturo, y por supuesto reconocer a Canirac a nivel nacional con Germán y los demás presidentes, tanto de la Ciudad de México como de Sonora, y quienes se agrupan en esta Cámara por estar empujando esta iniciativa. Es necesario. Países como Estados Unidos incentivan mucho a los empresarios para que la economía pues crezca. No me parece que esta iniciativa es muy buena. Aparentemente pudiera decirse que va a afectar la recaudación y por supuesto que va a haber voces en contra, pero de entrada considero que es buena, tienen claridad en el tema. Arturo ya me había comentado del asunto y por supuesto estoy aquí para respaldar. Soy un convencido de que los servicios turísticos, hay quienes dicen industria, otros dicen no, son servicios. Lo cierto es que para mí es una industria de las 3 primeras del país, solamente está por encima las remesas que mandan los paisanos que radican principalmente en Estados Unidos y Canadá, la industria automovilística y luego los servicios turísticos o industria turística. Tenemos que respaldar esta actividad, vale la pena. Ya expresaban los números, cerca de los 10 millones de empleos, tanto directos como indirectos, y pues quienes más emplean son las mujeres y los jóvenes. Y en la industria restaurantera, pues no se diga. Así es que yo digo, vale la pena, sí vale la pena, y me da mucho gusto que Arturo, de la mano con la parte empresarial, con la clase, con la Cámara de la Caridad, pues hayan tenido esta propuesta. Me parece muy, muy importante. Yo termino diciéndoles que desde hace ya 5 años hemos venido ahí buscando la manera de hacer todo lo que está a nuestro alcance para fortalecer esta industria. Con Arturo hicimos la gestión para el hundimiento del buque allá en San Carlos, y hemos estado ahí buscando la manera. Se reformó la Ley General de Turismo, donde ahorita ya está en la Cámara de Diputados, pero para que apareciera, por ejemplo, los pueblos mágicos, tuvieran la ley contemplada, la Ley General de Turismo, Ciudad del Patrimonio, que no existía, categorizar los destinos, y hemos estado ahí insistiendo mucho que esta industria requiere inversión. Yo lo he dicho con mucha claridad, requiere inversión, y no solamente de dinero, sino que tiene que ver también pues con capacitación, con créditos para los jóvenes y las mujeres, que son los que más emplean en ello. No hemos logrado, le hemos dicho a los diputados, pónganse pilas y pongámosle recurso a esta actividad. Necesitamos blindar el tema de seguridad de los destinos. Hay grandes retos que tenemos que hacer. Pero en conclusión, quiero compartir con ustedes algo que considero de gran calado. Los servicios turísticos o industria turística, más allá del debate que luego se genera ahí, debe de estar contemplada en la Constitución. En el artículo 28 constitucional establece con mucha claridad la prohibición de los monopolios.
pero también establece cuáles son las actividades prioritarias para el país. Y habla de la comunicación satelital y de las vías férreas. Y del turismo no aparece, siendo la tercera fuente de economía. Entonces, desde el año pasado, bueno, ya hace 2 años, presenté una iniciativa para que aparezca en la Constitución como área prioritaria el turismo, porque ahí se van a desprender muchas cosas. Es una herramienta principalmente destinada a la clase empresarial. Ojalá que ustedes la tomen, presidente Germán, como una bandera, y que estemos impulsándolo, porque va a valer la pena, vale la pena, porque más allá del ánimo del presidente que llegue, o del Senado, de los diputados, los ciudadanos deben y debemos de defender esta actividad, porque es la que le va a dar sin duda también mucho más a nuestro país, obviamente basado en la sustentabilidad, en lo sostenible, porque tenemos que trabajar mucho con el cuidado del medio ambiente también, ¿verdad? Entonces, mi querido Burs y querido presidente Germán y los presidentes de Sonora y de Ciudad de México, los presentes, sin duda estamos para apoyar, vale la pena, vamos a convencer con números, porque ya nos explicaron con mucha claridad, vamos a profundizar más y hay que defender esta propuesta. Me parece muy buena iniciativa. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación del presidente de la Comisión de Turismo, el senador Antonio García Conejo. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Es momento de escuchar ahora la participación del diputado federal Manuel Valdenebro con el tema análisis de la cadena de valor que se genera en el sector restaurantero y prestadores de servicios con respecto a la generación de empleos para mujeres y jóvenes. Bien, muchísimas gracias. Antes que nada, una disculpa al panel y sobre todo a quienes se toman el tiempo de escucharnos y compartir lo que aquí se analiza. Yo presido la Comisión del Trabajo desde hace más de 5 años en San Lázaro. Me ha tocado toda la reforma laboral y no le pueden regatear a esta administración lo que se ha avanzado en derechos laborales, con el apoyo de empresarios mexicanos y extranjeros responsables que miran por los derechos de los trabajadores. Pero digo, y quiero empezar porque no alcancé a escuchar mucho de lo que ustedes han estado manifestando, pero estoy enterado de lo que está pasando, porque me gusta escuchar antes de hablar. En convencer y no vencer, y en el ceder está el ganar. Nadie tiene el 100% de la razón y buscamos los puntos medios. Y mire que ahorita estamos enfrascados en una gran negociación hablando de la reducción de jornada, de cómo aumentar aguinaldos. Entonces, de todas esas cosas que miramos en el mundo laboral. Y mil disculpas, me acabo de levantar de la reunión de los representantes de las empresas globales que están en nuestro país. Y dice, claro que vamos, y todo es negociable. Es tiempo de aplicación y cómo nos acoplamos. Bueno, en el mundo laboral lo que tenemos que buscar es la formalidad en este país. Porque ahí está la seguridad social, ahí están las prestaciones. Y estoy convencidísimo, porque pienso como trabajador, toda mi vida he sido trabajador. No trabajo para los empresarios y yo no soy empresario. Pero estoy convencidísimo que la única forma que en este país haya trabajadores es que haya empresas. Y el empresario, la mayoría de este país que están los empleados, pues no son empresarios, son autoempleados en una pequeña empresa que están emprendiendo. Y ahí está el mundo restaurantero. Y tenemos que mirar por todos ellos, estímulos fiscales. Estoy convencidísimo de ello. Y yo soy cirujano, no soy abogado. Y cuando hablo de la formalidad del mundo que estamos hablando el día de hoy, pues hablamos también de salud, pero generación de empleos formales, que me queda claro que quien está en la informalidad tal vez no le quedó otra, pero tenemos que jalarlos a la formalidad. Y la mayoría de los grandes acuerdos de este país, como en muchas partes del mundo, se hacen en los restaurantes. Claro que tiene que ser reducible, dice, pues para que estas cosas sigan avanzando. Y voy en esa progresividad que estamos mirando en nuestro país. Y a mí no me espanta nada, solamente que hay que legitimar, coordinar y legalizar. Porque el problema del país es la impunidad. Y cuando hablan de que es deducible de impuestos y que es de mi tarjeta que está registrada, pues dejen de andar comprando facturas. Y la gente busca dónde va a ser deducible. Creo que podemos llegar a grandes acuerdos en que tal vez me estén pidiendo el 100, como cuando me piden prestado, pero tal vez aterrizamos en un 80. Pero vamos avanzando. Entonces yo sí estoy convencido de ello. Y voy a luchar, tienen un aliado en San Lázaro. Y no soy abogado. Gracias.
Pero digo, Dios me dio el don de la palabra. Quienes me ayudan a formular leyes es mi equipo técnico, que son abogados y son juristas. Y yo me encargo de convencer a mis compañeros diputados. Y ahorita sigo trabajando grandemente en San Lázaro, estoy allá, negociando esas reformas laborales. Porque de antemano, cuando se presenta algo, el bloqueo es no se puede. Es no me diga no se puede, busquemos cómo sí se puede. Y también mi espanto, no me asusto, porque aquí también tienen ustedes algo en el Senado, la industria del juego. Y esto ha evolucionado, es entretenimiento y juego, porque esos son los puntos turísticos donde se crece. Y hay generación de empleo, y hay divisas, y hay impuestos por pagar para seguir apoyando a los que menos tienen. ¿Pero cómo? Regulación. Y por ahí aprende algo. No es cumplimiento, no es cumplo y miento. No es cumplimiento real del mundo empresarial y también del sector laboral. Porque hay buenos empresarios, pero también hay malos empresarios y también habemos muy malos trabajadores. Y yo represento derechos laborales, no sinvergüenzadas. Creo en el sindicalismo, más no en todos los representantes sindicales. Creo en la reforma. Me gusta, creo que puede ser una generadora de empleos porque es justo. Apuestas tu patrimonio en un pequeño negocio y los que están grandes, pues qué bueno. No se pelean con los chicos, simplemente jugamos con reglas claras. Tienen un aliado. Voy por esa generación de empleo. Me gusta más una calidad de vida con alimentos más sanos, aunque me encantan los tacos de la banqueta. Pero bueno, todos podemos convivir en sanos acuerdos. Senador, mi admiración, mi respeto, y tiene un aliado. Y si tiene amigos como estos y los demás, y todos estamos dispuestos al cumplimiento, este México va a ser cada día mejor. Vamos para adelante porque vamos por más. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa del diputado federal Manuel Valdenebro dentro de esta importante presentación hoy en el Senado de la República. Finalmente, señoras y señores, escuchamos ahora al senador por el estado de Baja California Sur, Ricardo Velázquez Mesa, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa de este Senado mexicano. Bien, pues buenas tardes a todas, todos. Agradecer primero a mi amigo Arturo Burz por la invitación a este importante foro. Comentarles que un servidor tenemos una amistad que se ha creado aquí en este periodo legislativo y ya me ha platicado acerca del tema. Decirles que en mi estado, Baja California Sur, bueno, el sector turístico es principal fuente de ingreso de nuestro estado. Creo, sin duda, que el sector turístico, por supuesto, no se puede entender sin el sector restaurantero. Coincido con el ponente cuando se dice que cuando se viaja y se come bien, se regresa y regresa. Cuando tú vas a un centro turístico y no eres bien atendido en el restaurante y la comida es pésima, evidentemente vas a salir hablando mal de ese sector, de esa área turística. Por eso los niveles de aprobación de los sectores turísticos tienen que ver la importancia con el tema restaurantero. De mi parte, decirles que soy senador de la fracción de Morena. Creo desde este lado que para que haya justicia en nuestro país, los ingresos tienen que repartirse tal y cual se reciben. Soy partidario de ese tema, aunque tengo compañeros que no piensan de la misma manera, pero si ustedes son los que generan el ingreso, si ustedes son el que hace fuerte al país a través de las aportaciones que hacen de manera financiera, soy de los que creo que el recurso tiene que regresar principalmente a quienes generan ese ingreso. Por supuesto, también generar para el resto de la sociedad, esa sociedad que está débil económicamente, por supuesto que tiene que haber programas de respaldo a ello, pero principalmente no debemos desatender a quien está aportándole al país, al que le apuesta al país, al que está generando lo que somos el orgullo de nuestro México, el hecho de que crecemos económicamente, pues es porque hay gente que está invirtiendo y cree en este país. Y entonces el gobierno tiene que entender que el dinero no es el dinero suyo, sino que tiene que regresar e invertirle a este tipo de proyectos. Por eso voy con la iniciativa, decirles hoy
el autor de la iniciativa de más vacaciones y el de la reducción de la jornada. La de vacaciones ha sido aprobada por nuestro grupo parlamentario, por supuesto, acompañada por los demás. Y el tema de la reducción de la jornada está en este momento en análisis. Ambas iniciativas, los impuestos son deducibles, es decir, ese gasto que se va a generar de más son deducibles de impuestos. Entonces, por eso es que cuando he platicado con algunos empresarios les digo, bueno, tenemos que ya empezar a hablar sobre iniciativas a favor de los empresarios, a favor de esta clase importante. Entonces vamos a estar respaldando al compañero Arturo Burs, decirles que desde nuestra trinchera en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, en el sector europeo donde estamos trabajando a través de leyes modelo, entendemos con claridad que tenemos que estar apoyando a este gran sector. De mi parte, todo el respaldo y felicitarles por la exposición. También decirles que no me quedó muy claro el tema de los números, porque el ponente no hubo para mí la claridad correcta. Yo sí le voy a pedir a mi amigo Arturo me haga llegar el tema adecuado para poder yo de esta manera convencer a mi grupo parlamentario, que al final de cuentas es a quien tenemos que convencer. Pero también les tengo que decir que tenemos una mala noticia. Las iniciativas que tienen impacto al presupuesto generalmente no están siendo aprobadas en esta legislatura. Lo saben ustedes perfectamente. Por eso, el que cuenten con aliados de la talla de Arturo Burs, que es de Morena, y de un servidor, y de todos los demás que estén de este grupo mayoritario, vale la pena, ¿no? Entonces, es importante también, a mi juicio, invitar aquí a la Secretaría de Hacienda que esté atenta, que escuche en este tipo de foros, porque va a dar una opinión una vez que se le haga saber del ingreso. ¿Ya está ingresada la iniciativa, compañero? Porque me decías que la estabas preparando. Ya está ingresada. Ya está ingresada. Y turnada a comisiones. Y turnada a comisiones, sí, es correcto. Ok, entonces se va a pedir el proceso es que se turna a comisiones, luego se le pide la opinión al Ejecutivo y luego viene el cabildeo, donde, pues, de mi parte, amigo, ya tienes aquí un aliado. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa del senador Ricardo Velázquez, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República. Finalmente, señoras y señores, antes de dar paso con la fotografía oficial y conmemorativa, escucharemos al presidente de Canaco, Ciudad de México, el señor José de Jesús Rodríguez Cárdenas. Muchas gracias, senadores. Realmente creo que es satisfactorio escuchar la postura de cada uno de ustedes en un tema que sin duda alguna es prioritario para la sostenibilidad y sustentabilidad del sector restaurantero. Como Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, por cierto, un comercial, la cámara más antigua del continente, estamos por cumplir 150 años, y de representar y de buscar esos puentes de comunicación que permitan las facilidades para desempeñar las actividades comerciales en nuestro país y en nuestra ciudad. Lo que ha presentado Germán es el clamor del sector restaurantero, pero por un tema que nos parece fundamental. No solamente el que pueda existir el incentivo del consumo, sino también tiene que ver de manera directa con abrogar la informalidad. Es un tema que nos preocupa y lacera a la sociedad en general. Lo que ha presentado Germán en relación al 70% de informalidad es algo que nos daña a todos como sociedad, porque finalmente no solamente están afectando textualmente al ingreso del país, porque no contribuyen al erario público, pero sí demandan los servicios que en un grupo muy pequeño del sector formal estamos aportando. Y el daño es para ellos, para los colaboradores, para los empleados, hablando del tema laboral, porque no cuentan con los servicios básicos de salud, y todos los mexicanos tendremos que estar
con el derecho de la salud, la educación y todo lo demás. Entonces, creo que esto es un círculo virtuoso y con los números que presentaron y que desde luego tienen un sustento técnico, lo importante es el crecimiento del sector, que sin duda alguna tendrá por mucho el tema de los ingresos presupuestales que ha mencionado aquí el senador Ricardo, y que sin duda alguna justifica absolutamente los beneficios y el crecimiento que sin duda alguna abrogan al ingreso del erario público. Creo que la verdad, para mí como presidente de la Cámara de Comercio, el escucharlos a cada uno de ustedes me deja gratamente sorprendido de que distintas fracciones parlamentarias puedan abonar y apostar por el crecimiento de nuestro país. Les agradezco mucho, muchas gracias Germán, muchas gracias Manuel, y siempre a las órdenes. Gracias a todos. Agradecemos a José Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de Canaco Ciudad de México, e invitamos a los medios de comunicación presentes para realizar finalmente la fotografía oficial y conmemorativa de esta presentación. Ya nuestros compañeros de logística se encuentran retirando estas mesas donde fueron colocadas, desde luego, las aguas para nuestros miembros del Presidium. Invitamos a los medios de comunicación presentes para esta realización de la fotografía oficial. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y desde luego a través de nuestras diferentes redes sociales. A nombre de la 65ª legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de esta presentación. Sin más que agregar, les deseamos a todas y todos ustedes una estupenda tarde y que lleguen con bien a sus destinos. Después de esta fotografía, vamos a invitar a los asistentes se sumen para una segunda fotografía oficial.